Imagínate estar frente a frente con Manny Pacquiao, Floyd Mayweather, Canelo Álvarez y Shane Mosley, los 4 nombres más temidos de la historia reciente del boxeo. Muy pocos hombres en la tierra podrían soportar semejante castigo, pero Miguel Cotto lo hizo, y no solo eso, los enfrentó sin miedo y dejó sangre, sudor y cicatrices en combates que hoy son capítulos inmortales de este deporte. Y te diré algo, si te quedas conmigo hasta el final de este video, no solo vas a descubrir quién fue el rival más duro que Cotto enfrentó en toda su carrera, sino también vas a escuchar palabras que él mismo confesó y que cambiaron la manera en que muchos ven al boxeo. Desde el primer segundo en el ring, Cotto era una mezcla perfecta de potencia y estrategia, un peleador que no se rendía, que podía recibir un castigo brutal y aún así levantarse para devolver golpes con una ferocidad que dejaba helados a sus rivales. Era un guerrero con el corazón más grande que el ring donde peleaba. Pero lo increíble es que, incluso con todo ese poder, hubo momentos donde ni siquiera él pudo escapar de lo imposible. Y hoy vamos a recorrer esas peleas, desde su guerra con Shane Mosley hasta la noche en que Manny Pacquiao lo destrozó, pasando por el muro intocable de Floyd Mayweather y el choque generacional contra el joven Canelo Álvarez. Cotto no era un boxeador cualquiera. Era el tipo de peleador que no retrocedía ni un paso, que no conocía la palabra pasito atrás. Cuando sonaba la campana, él iba al frente como un toro, lanzando combinaciones demoledoras al cuerpo y a la cabeza, buscando romper el cráneo del rival. Sus victorias estaban manchadas de sudor y a veces de polémica. Muchos lo acusaron de pelear sucio, de lanzar golpes bajos, de usar el cuerpo con demasiada brutalidad para cansar a sus rivales. Pero lo cierto es que ese estilo, amado por unos y odiado por otros, fue lo que lo convirtió en uno de los boxeadores más respetados y temidos de la era moderna del boxeo. La primera gran batalla que vamos a recordar es contra Shane Mosley. Era noviembre de 2007, Madison Square Garden, Nueva York. El templo del boxeo estaba a reventar y todos sabían que esa noche algo histórico iba a pasar. Mosley era una leyenda viva, con una velocidad increíble y la experiencia de haber peleado con todos los grandes. Pero Cotto no se achicó. Desde el primer asalto se plantó firme en el centro del ring, con la barbilla en alto y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Empezó a castigar el cuerpo de Mosley con golpes que sonaban como martillazos, tratando de quitarle la movilidad, de arrancarle las piernas a un hombre que vivía de su increíble rapidez. Los primeros rounds fueron un intercambio brutal. Mosley confiaba en su agilidad, lanzaba combinaciones rápidas buscando la cabeza de Cotto, mientras que el puertorriqueño trabajaba abajo, golpeando costillas, hígado, estómago, sin descanso. Era como ver a 2 titanes golpeando sin piedad, cada uno esperando que el otro cayera primero. La multitud estaba de pie, gritando como locos, porque cada segundo parecía que uno de los dos podía irse a la lona directo. Pero en los rounds intermedios, Cotto mostró algo que sorprendió a todos: inteligencia táctica. Retrocedía un paso, absorbía el puñetazo y respondía con contragolpes tan precisos que Mosley quedaba muy tocado. La pelea no tenía dueño, era ida y vuelta, una ronda de puñetazos sangrientos donde cada error podía costar la vida. En los últimos asaltos, mientras Mosley bajaba el ritmo, Cotto se mantenía firme, más rápido, más decidido. El 10º y el 11º asalto fueron suyos, con golpes claros al cuerpo y a la cabeza, robándole la iniciativa a Mosley y ganando poco a poco la pelea. Cuando sonó la última campana, los 2 hombres estaban reventados, el público rugía y los jueces dieron su veredicto: victoria unánime para Miguel Cotto. Fue una noche de gloria, una victoria que lo consagró como uno de los grandes, como un guerrero capaz de doblegar a un histórico. Pero lo que vendría después haría que esa pelea pareciera solo una tontería. Porque 2 años más tarde, en noviembre de 2009, Cotto se encontró frente a la pesadilla que cambiaría su carrera para siempre: Manny "Pac-Man" Pacquiao. Y créeme cuando te digo que lo que sucedió esa noche todavía retumba en la memoria de millones de fanáticos. Era noviembre de 2009, Las Vegas ardía con luces, apuestas millonarias y una locura de expectación que no era normal. Miguel Cotto caminaba hacia el ring del MGM Grand, con la bandera de Puerto Rico en el pecho y con la confianza de un campeón que 2 años antes había derrotado a Shane Mosley. Pero aquella noche no era cualquier combate. Al frente le esperaba Manny Pacquiao, un hombre que en ese momento era considerado casi imparable, casi imposible de derrotar, el huracán filipino que cambiaba de categoría como si nada, aplastando y destruyendo rivales en cada división que tocaba. Desde el primer campanazo, Pacquiao impuso un ritmo endemoniado. Sus pies parecían no tocar la lona, se movía en ángulos imposibles y lanzaba combinaciones de golpes que llegaban desde lugares que nadie veía venir. Cotto intentaba mantener la calma, trabajaba el cuerpo como siempre, buscaba cortar el ring, pero cada vez que lo intentaba, Pacquiao le respondía con ráfagas de puñetazos, de 3, 4, 5 golpes que lo iban destruyendo. El público estaba dividido, miles de filipinos gritando Pac-Man y una marea de boricuas alentando a Cotto con toda su alma. Y ahí estaba él, absorbiendo castigo, intentando contraatacar, demostrando un coraje digno de los más grandes. Pero había un problema: la velocidad y la potencia letal de Pacquiao eran demasiado, incluso para un guerrero como él. Los rounds pasaban y el rostro de Cotto se transformaba en una cara de dolor. Sus cejas inflamadas, la sangre bajando por la nariz, los ojos medio cerrados. Cada vez que intentaba entrar, recibía un contraataque letal. Pacquiao no lo dejaba respirar,
lo empujaba hacia atrás como si el ring se achicara con cada segundo. Y sin embargo, lo impresionante fue que Cotto jamás se rindió. No dejó de lanzar golpes, no dejó de intentar, incluso cuando la pelea se había convertido en su peor pesadilla. En el último tramo, con Cotto prácticamente sosteniéndose en pie por orgullo, el árbitro decidió parar el combate. Fue un nocaut técnico en el round 12, y aunque la derrota fue dolorosa, esa noche Cotto se ganó aún más respeto. No todos sobreviven 12 asaltos con Pacquiao en su mejor momento, y mucho menos dando batalla hasta el final. Esa derrota no fue el fin, fue una lección. Y es aquí donde quiero detenerme un segundo para hablarte a ti que estás viendo este video. Si disfrutas de estas historias, si quieres seguir reviviendo las batallas más épicas del boxeo y conocer secretos que casi nadie cuenta, te pido que ahora mismo te suscribas al canal, le des like a este video y me dejes un comentario diciéndome cuál fue para ti la pelea más brutal de Miguel Cotto. Tu apoyo es lo que mantiene vivo este proyecto y lo que me permite traerte cada semana historias que no vas a encontrar en ningún otro lugar. Pero volvamos a la historia, porque después de Pacquiao, Miguel Cotto todavía tenía un reto que parecía imposible. 3 años más tarde, en mayo de 2012, el destino lo puso frente a un hombre que muchos consideran el mejor boxeador defensivo de todos los tiempos, Floyd Mayweather Jr. Y lo que sucedió esa noche fue algo que dejó a millones de fanáticos sin palabras. Mayo de 2012. Luces a tope, 2 miradas duras desde cada esquina y, en medio, un choque que parecía imposible de descifrar. Porque Mayweather no solo tira manos ni se mueve, el tipo te hackea la cabeza, te quita espacios al milímetro, esconde la cara tras el hombro y convierte cada fallo en un castigo letal al instante. La duda no era si Cotto iba a ir para adelante, eso ya se sabía, la duda era si iba a poder hacer lo que casi nadie, marcarle el ritmo a una persona que juega con el tiempo como quiere. Desde el primer campanazo se vio el plan, nada de ponerse bonito a media distancia, porque ahí Floyd es un robot que lee cada movimiento. Entonces Cotto decidió ensuciar, meter hombro, cortar las salidas con pasitos cortos, empujar a las cuerdas y tirar el jab al pecho, no para lucirse sino para poner orden, como un DJ marcando el ritmo en la pista. Y en esos ratos de encierro, cuando el aire se ponía espeso y el público se quedaba sin respirar, soltaba el gancho al cuerpo, ese golpe seco, que no brilla en la tele pero que te va vaciando el tanque hasta dejarte sin gasolina. Mayweather respondió con lo que lo hizo grande, ese movimiento corto hacia la derecha para crear espacio y soltar la recta limpia, el checo hook que corta la entrada del rival y el amarre calculado cuando no vale la pena arriesgar. Aún así, hubo momentos en que el combate se inclinó hacia otro lado. Cotto no cayó en la trampa de la prisa ni buscó el golpe desesperado, eligió trabajar cada asalto con paciencia. Y de esa constancia quedó una imagen que muchos no olvidan, la nariz de Floyd sangrando. Para el espectador común pudo parecer un detalle menor, pero para los que entienden el oficio fue un sacudón. Ver a un maestro herido, aunque sea de manera leve, es la prueba de que su mapa perfecto, por un instante, se rompió. En los asaltos centrales se respiró un equilibrio tenso, Cotto empujaba con combinaciones cortas, mientras Mayweather respondía con técnica pura. Nada estaba de más, cada golpe tenía un propósito, y cada segundo malgastado se pagaba caro. Conforme avanzó la noche, la mente matemática de Mayweather hizo los ajustes necesarios. Empezó a golpear más sin exponerse, a salir con el paso justo, a acumular aciertos sin derrochar energía. Poco a poco, ese marcador invisible que solo entienden jueces y entrenadores se inclinó hacia su esquina. Su precisión, su lectura y su control del ritmo no fallan cuando los minutos pesan. Cotto cerró digno, fuerte, competitivo, apretando las cuerdas y buscando un último giro, pero la campana final dejó una sensación clara. Se había librado una guerra cerebral en la que la puntería más limpia y la defensa más pulcra se impusieron por decisión unánime. No fue una derrota cualquiera, fue una clase de boxeo de alto nivel que dejó cicatrices útiles, porque hay noches en las que perder significa incorporar herramientas nuevas, entender velocidades que no se ven en el gimnasio y reconocer tiempos que solo aparecen contra los mejores. Ese aprendizaje no se quedó en el vestuario, viajó con él, se volvió rutina, repeticiones, pequeños cambios en la guardia, en la salida del paso atrás, en el ritmo del jab y en la selección de golpes. Unos años después, en noviembre de 2015, el rival fue Saúl Álvarez. Aquello no era un simple duelo de nombres grandes, sino un examen distinto, una ecuación en la que el volumen de golpes debía medirse contra la densidad de la pegada. Cada error en el centro del ring equivalía a sentir el trueno de un puño capaz de sacudir la cabeza como si el cuadrilátero entero se inclinara. Desde el inicio quedó claro que la pelea no se decidiría por quien lanzara más, sino por quien lograra hacer más daño cuando encontraba la ventana. Uno puntuaba con pasos finos, el otro acechaba como un depredador paciente, no corría tras su presa, la encerraba, la medía y soltaba pocas manos, pero duras. Esa diferencia pesa cuando los jueces no solo cuentan impactos, sino también sensaciones. Cotto intentó abrir camino con entradas diagonales, dobles jabs y pequeñas fintas de hombros para forzar al mexicano a adelantar la guardia y dejar huecos por dentro. Cuando lo consiguió, conectó manos limpias que daban la impresión de un control táctico, toques que suman, toques que cuentan.
Sin embargo, al cerrar los asaltos cuando la hora de la verdad exige golpes que doblen la lona o al menos hagan tambalear, Álvarez lograba plantar combinaciones que hacían vibrar la arena, ganchos al torso que pesan medio asalto, rectas cortas que atravesaban la guardia, respuestas secas al contragolpe. Y aunque el boricua nunca perdió el orden y la compostura, la balanza emocional esa que no aparece en las tarjetas pero vive en la percepción colectiva empezó a inclinarse hacia el lado de la contundencia. Los últimos minutos fueron un pulso entre la elegancia del toque y la gravedad del golpe, entre puntuar con limpieza y convencer con impacto, y al sonar la campana final la lectura fue unánime. Los jueces vieron más autoridad en quien dejó la impresión de mando físico, así que el fallo cayó del lado del mexicano. Lo que casi nadie cuenta es lo que ese tramo dejó por dentro. Después de chocar con un genio que solo golpea si te ve vendido y con un joven capaz de convertir cada mano suelta en recordatorio, Cotto reconstruyó su mirada sobre el oficio. Entendió que no basta con corazón, que no basta con volumen, que no basta con fe, las peleas contra la élite se ganan mucho antes de subir al ring. Por eso, con los años, el tono de sus entrevistas cambió, más directo, más sobrio, sin adornos. Porque cuando has compartido camino con leyendas, las excusas sobran y solo queda la verdad de quien admite lo que vivió. Y aquí es donde la tensión empieza a escalar. Más adelante voy a revelarte la sentencia definitiva, la respuesta que dejó marcada para siempre la pregunta que lo persiguió en conferencias, pasillos y cámaras. ¿Quién fue el rival más implacable, aquel que hacía que el ring se encogiera y el aire se volviera escaso? Pero antes necesitas comprender cómo se forja una respuesta así, necesitas sentir qué ocurre cuando el reloj parece acelerar, cuando los golpes llegan desde ángulos invisibles y cada intento de escapar del torbellino te devuelve al mismo punto. Solo con ese trasfondo, la confesión final tendrá el peso que merece. Después de sobrevivir a aquel calendario brutal frente a los gigantes de su tiempo, Miguel Cotto ya no era el mismo peleador que debutó en 2001. Dejó de ser únicamente el joven con pegada y orgullo, se había convertido en un hombre que había mirado de frente al poder absoluto, que había sentido en su propio cuerpo lo que significa caminar al borde entre resistir y quebrarse, y que aún así halló la manera de seguir avanzando. Sus cicatrices no se limitaban al rostro ni a las manos, estaban también en la voz, en la pausa medida con que respondía a los periodistas, en la serenidad con que elegía cada palabra cuando hablaba de sus rivales. En cada conferencia, después de cada gran combate, había una pregunta que lo seguía como una sombra. ¿Quién fue el rival más duro? ¿Cuál de todos esos monstruos logró hacerlo sufrir de verdad? Y aunque la respuesta parecía sencilla, Cotto nunca la entregaba de inmediato. Sonreía, guardaba silencio, desviaba la mirada, como si cada recuerdo desfilara en cámara lenta frente a sus ojos, la sangre en la nariz de Mayweather, la pegada seca de Canelo, la astucia veterana de Mosley, el torbellino inagotable de Pacquiao. Todos habían dejado una huella, todos habían sembrado dolor en su historia, pero solo uno lo llevó hasta el límite de lo imaginable. El respeto que la gente sentía por él en Puerto Rico era inmenso. No importaba si ganaba o perdía, lo que importaba era que siempre se subía al ring contra los mejores, sin excusas, sin buscar atajos. Y ese detalle es el que lo separa de tantos otros campeones. Cotto jamás construyó su legado a base de rivales fáciles, su nombre está grabado porque aceptó peleas que otros evitaban. Esa valentía lo convirtió en un símbolo nacional, y en las calles de Caguas, su ciudad natal, su apellido era sinónimo de orgullo. Lo que el público no alcanzaba a ver eran las madrugadas posteriores, las costillas doloridas que no lo dejaban dormir, los entrenamientos donde el sudor tenía sabor amargo y la respiración se cortaba a los pocos segundos, porque los castigos de peleas pasadas pesaban como piedras. Ahí, en ese territorio oculto, es donde realmente se mide la grandeza de un boxeador, no en las fotos levantando cinturones, sino en los silencios cuando ya no hay aplausos. Cotto aprendió a convivir con eso. No se quejaba, no buscaba excusas, simplemente decía, esto es lo que elegí. Y en esa frase estaba todo, la aceptación de que subir al ring contra bestias de ese calibre no solo te da gloria, también te arranca años de vida, pero lo hacía con la certeza tranquila de que nunca se escondió de nadie. Y entonces, en una entrevista que parecía igual a tantas otras, llegó el momento esperado. Un periodista volvió a insistir, Miguel, de todos esos campeones, ¿quién fue el más fuerte? Esa era la pregunta cuya respuesta todos querían escuchar de su propia boca. Y aunque estaba acostumbrado a esquivarla, aquella vez no lo hizo. Levantó la mirada, sin rodeos, y la respuesta salió nítida, sin temblores. En unos instantes más te voy a revelar cuál fue su respuesta exacta y por qué la dijo con tanta firmeza, pero antes necesitas entender qué significaba esa confesión. Porque no era solo un hombre, era una especie de tributo, una manera de reconocer que en la cima de la montaña había un hombre capaz de empujarlo hasta el propio abismo. Y esa confesión, viniendo de un peleador orgulloso como Miguel Cotto, era más que un dato, era un pedazo de verdad pura en un deporte lleno de máscaras. Y llegó la confesión. Frente a las cámaras, sin adornos, Miguel Cotto soltó el nombre que todos esperaban, pero con un matiz que lo hizo aún más impactante. Manny Pacquiao fue el rival más fuerte que enfrenté en toda mi carrera. Lo dijo sin titubeos, con la seguridad de alguien que conoce la verdad porque la vivió en carne propia. Explicó que no se trataba solo de la potencia de los golpes, sino de la sensación de que el ring se cerraba sobre él, de que cada ángulo estaba cubierto, de que no había aire para pensar ni espacio para huir.
Pacquiao no le concedía un segundo de respiro, y eso, dicho por un guerrero como Cotto, suena casi a sentencia definitiva. Si alguien que resistió la pegada de Canelo, la precisión quirúrgica de Mayweather y la dureza experimentada de Mosley eligió al filipino como el rival más temible, entonces la historia queda escrita. Esa sinceridad no lo disminuyó, al contrario, lo elevó. Reconocer la grandeza del rival es una muestra de la propia grandeza. Y por eso Miguel Cotto no es recordado solo por los títulos que ganó, sino por el coraje de enfrentar a los mejores y por la honestidad de admitir lo que sintió en el centro del ring. Y ahora, si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia merece seguir viva. Así que te invito a suscribirte al canal, darle like a este video y dejarme un comentario con tu opinión. ¿Coincides con Cotto en que Pacquiao fue su rival más duro, o crees que hubo otro que le exigió aún más? Tu apoyo mantiene esta comunidad fuerte y me da la energía para traerte cada semana nuevas batallas, nuevas historias y nuevas verdades del boxeo. Porque aquí no hablamos de cifras ni de estadísticas frías. Aquí hablamos de hombres que se dejaron el alma en el ring. Y Miguel Cotto fue uno de ellos. Hasta el próximo video.